Buen día, buenos días. En primer lugar, os agradezco la invitación y la posibilidad también de reencuentros con Mónica, con Lidia y poder haber conocido también a María. Una confesión. Realmente nos habéis hecho trabajar. Aunque eso yo creo que en cierto modo es lo que interesa cuando nos ponemos a hablar y a preguntarnos sobre de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual. Considero que esta pregunta ya es fundante en términos de un no saber. Y a la vez eso supone tener que construir un cierto saber alrededor de la cuestión. Sin duda es un buen punto de partida admitir que no sabemos muy bien a veces a qué nos referimos y eso es preferible al actual lo sé todo. Producto entonces de esa posición inicial de no saber, nos convendría ir tramando también algunos elementos, algunas consideraciones que nos permitieran abordar la cuestión, en mi caso, desde una perspectiva pedagógica. Evidentemente, siempre, y en la medida de lo posible, entrelazada, conectada, en conversación con otras disciplinas, con otras prácticas. Voy a intentar, también en la medida de lo posible, ser lo más claro que pueda, a riesgo, sin embargo, de que alguna de las consideraciones que traigo necesiten de más calado o incluso, si queréis, de más tiempo. Les anticipo también que seguramente el riesgo estará en que pueda incurrir en alguna contradicción. Por favor, considérenlo como parte de la reflexión, como algo necesario para confrontar ideas y armar algo de una cierta construcción colectiva. Primera cuestión, la más visual. En otras ocasiones ya lo he venido señalando de otros sintagmas, de otros conceptos del campo pedagógico, aunque a riesgo de ser pesado no me voy a cansar de indicarlo, sobre todo por el interés que tengo en que podamos situarnos en una posición de alerta inicial. Me refiero a que la construcción educación social, también como otros, corre el peligro de convertirse en una palabra loro. Una expresión de Paul Valéry, que me dio a conocer un amigo pedagogo y educador social. Las palabras loro son aquellas palabras muy utilizadas en el discurso habitual, que debido en ocasiones a un significado poco definido, sin embargo, acaban, dice Valéry, teniendo mucha influencia. Suelen ser palabras de época, con una gran presencia, a veces ubicadas en discursos que no les son propios, o bien excesivamente mediatizadas e incluso convertidas en comodín o en eufemismo. Atención, todo esto no invalida su uso. Al contrario, creo que nos obliga a mantenernos alerta y a contemplar el esfuerzo de bordear su significado, de darle sentido, de contextualizarlo, de abordarlo. Esta inclinación es la que suele estar detrás muchas veces de la necesidad de los últimos tiempos de adjetivar constantemente la educación. Necesario como un elemento disruptivo para llamar la atención sobre alguna cuestión invisibilizada o para reconocer actividades y prácticas poco presentes, por ejemplo, en los sistemas educativos. Ahora bien, también se corre el riesgo de atomizar y de parcializar la educación en compartimentos estancos que llevan a una excesiva especialización. Por lo tanto, siempre escenas paradojales, pero que inevitablemente forman parte de lo educativo. Y esto me lleva a plantear una segunda cuestión. La educación se conforma, sin lugar a dudas, de constantes límites, paradojas y obstáculos. En eso consiste situarse en una posición educativa. A estas alturas no voy a insistir en la educación como un imposible. Esa imposibilidad inherente al acto educativo provoca precisamente lo posible de la educación. Nos obliga a asimilar sus límites para así abrir nuevas posibilidades, a aceptar lo paradojal de los propósitos educativos para abordar las cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan. Hacer presente, por lo tanto, que los obstáculos son buenos lugares para pensar y para abordar y rodear los vaciamientos actuales. Para poder construir hay que situar también estas cuestiones que nos ponen cara a cara con esas tensiones. ¿Y por qué digo todo esto? En realidad, para intentar no eludir la pregunta, o mejor dicho, las preguntas. Decía el pedagogo alemán Gustav Winneken, allá por las primeras décadas del siglo XX, que la puerta de la filosofía de la educación estaba guardada por dos esfinges y que nadie podría traspasar esa puerta si no contestaba
o intentaba contestar a las preguntas de las esfinges. Unas preguntas, continuaba diciendo, que son preliminares a cualquier pedagogía. Y las preguntas son: ¿se puede educar? ¿Y se debe educar? Ineludibles, sentenciaba Winneken. Bien, si nos hacemos nosotros esas preguntas, tendríamos que formularlas al menos de la siguiente manera: ¿se puede educar la sexualidad? ¿Se debe educar la sexualidad? Sencillo, ¿verdad? ¿Sí o no? Parece que es más complejo, ¿verdad? En la primera pregunta aparece un compromiso intelectual, de reflexión pedagógica. Y la segunda pregunta hace emerger una referencia a un compromiso ético y práctico. Un compromiso pedagógico y un compromiso ético. Aunque también, de manera, si quieren, transversal, lo que aparece realmente es un compromiso político, de decisión común, de la necesidad política de habilitar respuestas posibles y de fundamentarlas. Por lo tanto, hablar de educación sexual es hablar también de esos compromisos y de establecer algunos puntos controvertidos que nos alejen y nos alerten de lo que Winneken también se planteaba, una cierta ficción de omnipotencia de la educación. Ya en los años 90 nos encontrábamos con anuncios en todos los medios de comunicación que nos prometían que la educación lo puede todo. Ese mensaje era en referencia a una campaña contra las drogas, en una pretensión totalizadora y totalizante muy vinculada a la ficción de omnipotencia a la que se refería Winneken. No nos puede pasar lo mismo. No deberíamos depositar en la educación todo un conjunto de anhelos de solución, producto, puede ser, de una respuesta necesaria a la coyuntura política actual. No solo, pues, la educación sexual debería ser una respuesta a la coyuntura actual. E insisto en el no solo. Es decir, sí hay algo de eso, por supuesto, pero la educación no es una apuesta coyuntural del momento. Necesita de la habilitación de un porvenir, de una promesa, de otro propósito futuro de persistencia de lo humano. Es por ello que ese compromiso político, aunque también el pedagógico y el ético, deberían poder estar fundamentados en una cierta posición crítica. Cuidado con este sintagma también, porque puede caer del lado de las palabras loro. Al hablar de posición crítica, me refiero al intento de ir más allá del sentido común, del posicionamiento ideológico, de la superficie de la piel y de los ataques de este posmoderno nacionalcatolicismo. Por lo tanto, se trataría de no mantener demasiado alejadas esas preguntas de las esfinges que al menos se deben intentar contestar. Las posibles respuestas conformarán una cierta orientación que podrá dotar a la educación sexual de contenido, de metodologías, de marcos conceptuales, de pensar cuál es el sujeto de la educación sexual y también, ¿por qué no?, de lo que no es educación sexual. Bien, esto no ha sido un intento de escaquearme de las preguntas, aunque ya les anticipo que no me encuentro en totales condiciones de ofrecer una única respuesta o de separarme aún de mis dudas al respecto. Aunque antes de explorar esas posibles respuestas, quiero expresar los condicionantes a ellas. Es decir, ¿en qué contexto se sitúan esas preguntas? ¿Cuál es el paisaje que me puede permitir mantener vivas esas preguntas para poder intentar traspasar la puerta? Como mínimo, hay 4 ismos que condicionan el trabajo a realizar para dotar de contenido cualquier propuesta de educación sexual. Podríamos hablar largo y tendido sobre ellos, aunque por cuestiones de tiempo tan solo voy a puntuarlas. 1. El pedagogismo. Intentar ubicar a la educación como la solución a todo aquello que nos lleva a plantear como necesidad una propuesta de educación sexual, lo siento, pero creo que es ingenuo. Obviar que en la educación juega un papel fundamental el enigma de lo humano, el descubrimiento, lo sabido y lo no sabido, la dimensión subjetiva y la decisión del sujeto es cuando menos irresponsable. Confundir información con educación es anular el componente imprescindible del acompañamiento que pueda traspasar el legado humano. Vivimos un momento histórico en el que el mercado, ese ser invisible, se ha erigido en el mayor agente de acompañamiento en el tránsito a la vida adulta.
La educación, pese a los últimos intentos de hacérnoslo creer, no tiene el poder de modificar todas las conductas o de crear ciudadanos ideales. Sí, por el contrario, de proporcionar a los niños y a las niñas herramientas para construirse en libertad, para si quieren, pueden u optan por ello, habilitarse como ciudadanos de derecho. 2. El cientificismo. El discurso científico, en muchos terrenos de lo educativo, ha tomado el mando. La certeza, el intento de anulación del riesgo, la evidencia, el método, son trasladados sin fisuras a entornos educativos en respuestas a las dudas, a las subjetividades y a las complejidades propias de actividades humanas como la educación o la sexualidad. Ciertos discursos científicos están abordando la cuestión como si de un gen o de una zona de la materia gris se tratara. No sé si tienen razón, pero hemos optado como humanos por complejizarlo, por incluir las voluntades y las decisiones, por excluir nuestras acciones de una programación preestablecida, por ir más allá de la biología. 3. El psicologismo. De la misma manera que las anteriores, acaba apareciendo en la contemporaneidad la ilusión psicológica del bienestar humano como horizonte de cualquier acción educativa. Diversas corrientes psicológicas del momento se apoyan en el quehacer de la autoestima, de la superación personal y de la autoayuda. Un coaching ensordecedor que sitúa al sujeto humano en gran medida como el culpable de no ser feliz. Muchas de las propuestas en el campo de la educación sexual provienen de una matriz psicológica. Sin duda estamos en el orden de lo subjetivo, pero desde las proposiciones evolutivas clásicas hasta los actuales abordajes emocionales, se acaban situando todas las decisiones humanas intentando esquivar aquello que nos funda en tanto humanos, el malestar. Que cualquier disfunción de los entornos educativos encuentre una respuesta psicológica tan solo obvia lo poliédrico de la existencia y los componentes producto de la propia intervención humana. El uso abusivo del diagnóstico y la psicología emocional desvían más de lo deseable la mirada de la problematización que supone acercarse a las controversias y tensiones propias, en este caso, de lo que venimos llamando educación sexual. 4. El moralismo, un ismo de lo más actual. A lo largo de nuestra historia, o si prefieren de nuestra civilización, ha existido siempre una delgada línea que separa la educación de la moralización. Se han producido a la vez muchos intentos de separación clara y diáfana, y no siempre ha sido posible. La irrupción de los sistemas públicos de educación es el mayor intento de diluir esa delgada línea, introduciendo algunas lógicas de emancipación y de la igualdad de oportunidades. Expresiones actuales como la libertad de enseñanza, los hijos son nuestros, la intrusión en la intimidad y la libertad de conciencia son meras excusas para asimilar educación y moralidad. Eso sí, un tipo particular de moralidad, la mía, la tuya, la nuestra, en contraposición a la del otro. Un nosotros frente a ellos, frente a los otros. Podríamos seguir. Insisto en recuperar, a la luz de este panorama, si se puede educar la sexualidad y si se debe educar la sexualidad. El primer paso es aceptar que la educación sexual no puede sostenerse única y exclusivamente en el diseño de protocolos al uso y de miradas simplistas. La solución no es tener un currículum y su aplicación nada más. Nos pasó con la educación en valores, donde hubo un ingente trabajo para protocolarizar el respeto, la tolerancia o la solidaridad, olvidando que los valores sociales que nos otorgamos los construimos en base a alguna cosa, y no solo por el mero hecho de nombrarlos. Y que respetar, tolerar o solidarizarse deben engancharse a otras cosas, no solo a un comportamiento, sino también a la reflexión y al acceso al conocimiento. Por lo tanto, ¿se puede educar la sexualidad? Sigo sin tener una respuesta del todo contundente, lo siento, pero sí sé que es necesario una visibilización educativa en contextos educativos de lo que es la sexualidad, incluyendo también aquello de lo enigmático que también lo concierne, subrayando a la vez la necesidad de mantener un cierto velo en algunas cuestiones, no para ocultar la cuestión, sino para que pueda también ser develada por el propio sujeto.
no abortar el descubrimiento ni la sorpresa, una educación que contemple que el malestar en este terreno es posible y, es más, está presente, es inherente, y sólo así puede ser acompañado. Que abogue por excluir la idea subyacente que existe en la prohibición del acceso al conocimiento humano. Si no lo conozco, no lo hago. Esa ilusión totalitaria es la otra cara del conocer todo sin guía de referencia, sin pensar que por el solo hecho de pensar que eso es bueno para el otro y que es bueno que lo haga, el otro lo hará. Es mucho más complejo que todo eso. Pasa por el convencimiento o por la convicción de que para saber hay que poder también contemplar un no saber todo, que proponer un aprendizaje es dejar el espacio y tiempo suficiente para que el otro pueda aprender. Así se puede educar la sexualidad, en tanto aceptemos que no todo es educable y no todo pasa por nuestras manos. Y frente a si se debe educar la sexualidad, y pese que tampoco pueda tener una respuesta excesivamente concluyente, sí considero que se debe éticamente y políticamente hacer presente la diferencia, las diferentes maneras de ser y estar, las paradojas de lo humano, los límites de la propia enseñanza y que el otro también es uno. Para acabar, decía Hannah Arendt que la educación no puede ser una mera enseñanza de estilos de vida, que había que alejarse de esa premisa. Y eso nos conduce, en palabras de Beticio, a contemplar no una ética de las intenciones, sino una ética de las consecuencias. Es decir, que estamos condenados a trabajar juntos para dotar de un contenido consistente y riguroso las diferentes propuestas que en torno al necesario debate y discusión se están planteando sobre educación y sexualidad. Y no tanto decirle al otro lo que tiene que hacer, sino demostrarle el mundo tal y como es realmente para que pueda decidir y elegir. Esa sí es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.